Buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta mesa de debate sobre un tema interesante. Hoy nos ha salido una competencia imprevista en Euskadi, que es que hoy hace buen tiempo. Y entonces... Eso no es competencia, eso es recibirnos bien. No, es que aquí ya creíamos que esto no existía, entonces yo supongo que alguno habrá decidido que tenía que ser más interesante que le diera un poquito el sol, porque estábamos ya un poquito deseosos. Todos los años, por septiembre, llega la vuelta al colegio, las depresiones postvacacionales y las campañas de vacunación antigripal estacional. Todos los septiembre. Y todos los años, como las setas cuando llueve, por un lado aparecen opiniones críticas con las campañas de vacunación y por otro lado los mensajes clásicos de la administración, en el que básicamente nos lanzan tres mensajes. Un mensaje a la población general para que se vacunen, las personas mayores de 65 años y los denominados grupos de riesgo. Un mensaje a los profesionales sanitarios para que seamos los transmisores de ese mensaje hacia los pacientes, solicitándonos a los profesionales que tomemos un papel activo en esta transmisión del mensaje. Y por último, nos lanzan un mensaje que en ocasiones es un mensaje pseudoamenaza a los profesionales sanitarios para que también nos vacunemos y nos consideremos un grupo de riesgo. Y año tras año aparecen voces que insisten en que es necesario que ante lo que uno ve, lo que uno oye, se propicie un debate sobre este tema. Y se propicia o se solicitaba, hemos participado mucho solicitando este debate con dos condiciones. Un debate entre profesionales y un debate en un espacio profesional. De una forma seria, rigurosa, con datos, con referencias de peso, que pues se puedan esgrimir argumentos en pro, en contra de aspectos que sean susceptibles de debate. Por supuesto, en esta mesa hemos invitado a la Administración, porque nos parecía que su voz debería estar representada. La Administración, después de muchas dudas y dilaciones en su respuesta, nos ha mandado un extenso y explícito mensaje que dice así: agradecemos sinceramente vuestra invitación y esperamos que sigáis contando con nosotros, pero en esas fechas nos es imposible enviar a nadie del departamento. Después de este extenso y explícito mensaje, teníamos dos opciones: desconvocar la mesa o continuar. Y evidentemente pues hemos decidido que nadie nos debía condicionar el debate. Entonces, a pesar de su ausencia, hemos decidido que no nos quedamos sin debate. Y además tendremos un magnífico debate. Contaremos con una mesa como habíamos querido, una mesa entre profesionales y en un espacio profesional, como es el Colegio de Médicos de Vizcaya. Vamos, como creo debe ser, porque estas cosas donde no se debe debatir es en la prensa, en los periódicos, sino que se debe debatir en un espacio profesional. Creo que es un tema que no necesita que tenga más alicientes, pero por si faltaba algún aliciente más, hace justo 3 semanitas el British Medical Journal ha publicado un artículo el 16 de mayo del 2013 con un título sugestivo, que era gripe, hacer marketing de la vacuna en vez de hacer marketing de la enfermedad, con lo cual digamos que es un tema que está muy de actualidad. Y para ello hemos invitado a dos ponentes de altísimo nivel y de altísimo prestigio. Por un lado nos acompañan José Luis Cañada, que todos conocéis, es un médico de atención primaria que trabaja en el Centro de Salud de Algorta, coordinador del grupo de enfermedades infecciosas de Semergen, y por otro lado Juan Gervas, médico general, uno de los más destacados miembros del grupo CESCA de Madrid, profesor visitante de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid. El formato de la mesa no es que vaya a ser nada original, pero lo hemos querido hacer de la siguiente manera. Hemos elegido 3 aspectos, podemos haber elegido 4 o 50, pero 3 aspectos en los que les vamos a dar un tiempo a cada ponente para que dé su opinión al respecto, que ellos consideren. Yo intentaré que ese tiempo oscile entre 5 y 10 minutos, que no sea más. Y cuando ya hayamos abordado los 3 aspectos que hemos elegido,
abrimos un turno de preguntas, de comentarios, de sugerencias, de lo que queráis, hasta que nos echen o mañana tengamos que ir a trabajar si la cosa se prolonga. Vamos a ser poco móviles porque tenemos una cámara, queremos grabarlo porque esto se va a conocer en el mundo mundial. De Australia ya tenemos peticiones varias y eso nos obliga a estar un poquito estáticos porque la cámara no le tenemos cogido el punto de la movilidad. También nos obliga a hablar con los micros abiertos, con lo cual, pues bueno, vamos a ser un poquito hieráticos en la exposición. Y sin más, paso. ¿Quién quiere empezar? ¿Quieres empezar tú, Juan? Bueno, bien. Pues empezamos con el primer aspecto, que es el tema de la vacuna antigripal en los niños menores de 2 años. Pues arratsaldeon guztioi, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Quiero dar gracias también al Colegio Oficial de Médicos de Vizcaya por tener la gentileza de poderme dirigir a todos vosotros. Y en el capítulo de agradecimientos también quiero agradecer a Joseph Meissner. Joseph Meissner fue un niño que confió en Louis Pasteur para que sea vacunado de la rabia que dentro de poco va a estar en Candelero también, porque solo sé por información de la prensa que ha habido un caso de rabia ya en la provincia de Toledo por un perro que ha venido de Marruecos. Entonces, bueno, pues eso van a correr chorros de tinta en la prensa, me imagino. ¿Por qué agradezco a Joseph Meissner? Bueno, pues porque este chavalín confió en Louis Pasteur y precisamente la clase médica, al ser un químico, no confiaba en absoluto y lo crucificaron. Y entonces ahí ya empezaron los movimientos antivacunas. Un señor que investigaba vacunas y luego pues había gente que decía que no, que eso era un cuento chino. Más adelante también querría agradecer a Emil von Behring y a Shibazaburo Kitasato, que son los que describieron la anatoxina tetánica, que desde entonces, en 1901, creo recordar que a von Behring le dieron el premio Nobel de medicina, el primer premio Nobel de medicina que hubo, y esa anatoxina tetánica hoy en día se sigue utilizando, incluso se sigue utilizando como conjugación de otro tipo de vacunas. Por último, también quiero agradecer a una tal Susan. Susan es el apellido Humphrey. Sí, Susan Humphrey, ella dice que es nefróloga de Nueva Jersey y con todo lo que he leído que tiene publicado me ha reafirmado más todavía en mi convencimiento de ser un defensor a ultranza de las vacunas. Esta buena señora viene a decir que todas las insuficiencias renales que ha visto por ser nefróloga están producidas por las vacunaciones. Arremete contra Bill Gates, dice que no han sido las vacunas quienes han erradicado la viruela. Entonces, no sé cómo se habrá erradicado la viruela. Ha mutado el virus y ha desaparecido, como en la famosa novela de la amenaza de Andrómeda. Pero bueno, ahí lo dejo. Y paso directamente a hablar de lo que es el primer punto del orden del día, que es decir, la eficacia en niños menores de 2 años. Este quizá es el tema más peliagudo de los 3 que están expuestos. ¿Es eficaz? Yo no tengo datos, yo no soy pediatra. Ejercí la pediatría durante mis años de médico rural hace bastante más de 30 años, cuando fui médico rural, pero yo en aquella época no se vacunaba de la gripe. Pero todos los datos que yo poseo, porque yo soy un médico que todavía estudio por libro. Yo no estudio por revistas, leo revistas, pero no estudio por revistas.
¿Y en qué me baso? Pues en los libros de Luis Salleras de vacunas o de Stanley Plotkin, que creo que es lo mejor que se ha escrito en vacunas. Entonces estos señores dicen que sí, que es eficaz la vacuna en menores de 2 años. También el CDC de Atlanta la recomienda, el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos la recomienda, el European Center for Disease Control and Prevention también recomienda, a partir de los 6 meses de edad, recomienda vacunar a todos los niños. Y la única experiencia que yo tengo con niños es la experiencia de la gripe, la primera gripe que pasó mi nieto, que fue terrible, o sea, verdaderamente terrible. Yo me llegué a asustar, pero claro, luego lees la literatura y sabes que la primera gripe, que es aquella que deja lo que se llama el pecado original de la inmunidad, bueno, pues ataca a un sistema inmune que está virgen, que no reconoce para nada las estructuras antigénicas de los virus, y el virus, desde luego, te produce una patología bestial. Más de esos 3 a 5 días de fiebre, que se recomienda a partir del 5.º día ya ir a llevar al hospital, hacer una placa, porque puede haber una complicación pulmonar, pues efectivamente yo como médico, a partir del 5.º día yo lo llevé al hospital y no había ni rastro, pero la pobre criatura seguía con fiebre y siguió con fiebre hasta el 8.º día, que desapareció la fiebre. Y no se aisló el virus, pero claro, era blanco y en botella. En ese momento estábamos en plena epidemia de gripe, la gripe estacional, y además con el que es el serotipo más virulento de todos los que se circulan en este momento por toda la geografía, que es el H3. Entonces, ¿qué ocurrirá dentro de unos años? Saber si es eficaz, si es efectiva y si es eficiente, además. La vacuna, cuando vacunamos a niños menores de 2 años, pues el tiempo lo dirá. Yo confío plenamente primero en la seguridad de las vacunas y segundo en la eficacia de las vacunas. Eso es todo lo que quería decir, y yo creo que nos vamos alternando, ¿verdad? Sí, sí. Te has ajustado muy bien al tiempo, Juan, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Yo tengo un sesgo pro-bilbaíno, ¿eh? Quiero decir que esto es lo que llevo cuando viajo por el mundo entero. Así que la gente, por cierto, se cree que soy francés, pero no, tengo un amigo vasco. Primera cuestión, no estamos debatiendo antivacunas, provacunas, ¿eh? Quiero decir que yo la vacuna contra la rabia la defiendo. Soy miembro del Comité de Vacunas de la Sociedad Española de Salud Pública, lo cual ya es una declaración de intenciones respecto al respeto que se debe a las vacunas, que incluye la crítica a las vacunas, porque eso es parte de nuestro ser científico. Aprovecho para decir que hay una parte muy ignorada todavía en España, que es lo que se llama vacunología social. Las razones por las cuales las vacunas crean problemas en la sociedad. Y la sociedad no está loca. Cuando ahora en un blog que se llama Pediatría Social se han atrevido a titularlo Antivacunas asesinos, están haciendo un flaco favor a las vacunas. Porque en concreto comentan unos antivacunas asesinos que son los talibán, que han matado a 2 o 3 vacunadores de la polio en Pakistán. Pero si uno estudia vacunología social, los talibán solamente son los ejecutores. Los causantes están de nuevo cerca de Bill Gates. Están en Washington, en la Casa Blanca, los que decidieron
que a un médico pakistaní que vacunaba contra la polio obtuviese muestras de la familia Ben Laden para poder asesinarlo. Naturalmente eso provoca una reacción brutal entre los talibán en contra de la vacuna de la polio. ¿Pero qué esperaban? Lo que pasa es que para el que ordenó esa muerte, la muerte y enfermedad de los niños pakistaníes con polio no le importa. Le importaba matar, asesinar a Ben Laden y sacrificó a los niños. En buena lógica, era esperable lo que ha sucedido. Vamos a verlo en su contexto, que yo no estoy defendiendo a los talibán, sino entendiendo como científico por qué los talibán han matado. Aclarado eso, mi presentación es muy sencilla. Claro, tengo una ventaja, ¿eh? Por ejemplo, Peter Dosey, de la Johns Hopkins, que firma ese artículo en British Medical Journal, pues sí tengo relaciones. ¿De acuerdo? O sea que conozco sus publicaciones antes de que lleguen a cabo. Las revisiones Cochrane, especialmente el centro Cochrane de Roma, Thomas Jefferson, revisó las vacunas en los niños. Y en menos de 2 años no hay ninguna duda que su eficacia es equivalente al placebo, en las mejores condiciones posibles. Publicado lisa y llanamente por revisiones Cochrane, en un inglés que todos entendemos, accesible y gratuito. La eficacia en los menores de 2 años equivale al placebo. Respecto a casos personales, desde ahora hay que dejar claro que estamos hablando de la gripe, no del síndrome gripal. Estamos hablando entre compañeros. ¿Hay alguien que no sea profesional sanitario? Que levante la mano o calle para siempre. ¡Oh! Hay alguien que no. ¿Fotógrafo? Ah, creí que iba a abandonarnos en cuanto hiciese 2 o 3 fotos. Los médicos centinelas son médicos especializados en el diagnóstico de la gripe para tomar muestras y controlar cuando hay epidemia de gripe, ¿de acuerdo? O sea, son médicos que nos superan a la media en la capacidad de diagnóstico de gripe. Pues bien, cuando dice que un paciente tiene gripe, aciertan en el 18% de los casos. Quiero decir, hablando en el sentido contrario, en el 82% de los casos se equivocan. Diagnosticar gripe por los síntomas es diagnosticar mayoritariamente, alrededor del 90%, 80%, cuadros que son gripales, pero no son gripe. Cuando digo que no tiene eficacia ninguna contra la gripe, estoy hablando de esto. De gripe causada por virus gripales. Así que he terminado. 5 minutos. Ha sido a gusto, mensajes concretos y que nadie se vaya por las ramas. Vamos a ver ahora otro aspecto, que es la eficacia en las personas mayores de 65 años. ¿Se debe vacunar a todos los grupos y no? Empezamos con el doctor Cañadas. Bien. ¿Es eficaz la vacuna? Porque es donde más experiencia tenemos. ¿Es eficaz la vacuna en los mayores de 65 años? Es menos eficaz que en el adulto sano. Pero es menos eficaz esta vacuna y cualquiera. Porque los mayores de 65 años tienen lo que se llama la inmunosenectud. Es decir, ya no tienen los mismos linfocitos T ni los mismos linfocitos B de cuando eran jóvenes, salvo excepciones. Y hay gente que son respondedoras. ¿Que van a responder menos a la vacuna? Por supuesto que van a responder menos. A ella, a esta y a cualquiera. Porque su sistema inmunológico está deteriorado ya. Pero, ¿qué es más eficaz? ¿Dónde tiene más respuesta? ¿Poner la vacuna o no ponerla? Porque, desde luego, si no se le pone la vacuna, seguro que ni se estimulan linfocitos, ni se estimulan células plasmáticas para que sinteticen anticuerpos, ni nada de nada.
Que a este tipo de pacientes quizá convendría ponerles una segunda dosis, eso sí está en tela de juicio. Pero existen ya alternativas a esa falta de eficacia en los mayores de 65 años. Están apareciendo unas vacunas que son intradérmicas y si todos sabéis que precisamente en la dermis es la parte de la economía corporal que es más rica en células presentadoras del antígeno. Con lo cual, la respuesta inmunológica va a ser muchísimo mayor. Y también han aparecido unos tipos de vacunas que se llaman las adyuvantadas. Se ha escrito también muchísimo en contra de los adyuvantes. Los adyuvantes se llevan utilizando muchísimos años, muchísimos. Yo no he visto ningún efecto secundario por utilizar vacunas adyuvantadas, ni con virosomas, ni con el escualeno, ni con cualquiera de los adyuvantes. Y esas sí que producen una amplificación de la respuesta inmunológica. Jugamos con dos desventajas en los mayores de 65 años. Primero, que solo se les puede dar vacunas inactivadas. Es decir, está contraindicado en los mayores de 65 darles vacunas vivas, entre otras cosas. Primero, porque están en Europa todavía no están autorizadas, pero ya existen las vacunas, el virus adaptado al frío, que son vacunas intranasales. Y lo segundo, que son menos su sistema inmune, además de que el antígeno, la carga antigénica, el poder de responder con titulación de anticuerpos neutralizantes es menor, pues además tienen menos linfocitos. Tienen menos linfocitos, ojo, útiles. Entonces, mi mensaje es claro. ¿Que hay menos respuesta? Generalmente sí. ¿Que la respuesta es mayor que si no damos nada? También. Entonces, yo soy partidario de que a esas personas que están en minusvalía inmunológica frente a otros, se les vacune. Pero claro, yo ahí entraría de lleno en que hay que vacunar a esos señores y todos aquellos que conviven con ellos, que son los que van a llevarles la gripe, porque la gripe es la gripe y no es ninguna otra enfermedad, y solo es gripe la infección por virus influenza A o B, y el C, bueno, pues cuando aparezca, pero tiene menos importancia. Y el resto no es gripe, es como ha dicho Juan, es un síndrome gripal, pero es que un influenza es un influenza y un parainfluenza es un parainfluenza, y punto. Así como en el año 1979 Buchanan Boskop dijo fútbol es fútbol, y no es ni balonvolea ni es natación, fútbol es fútbol, aquella famosa frase, ¿verdad? Bueno, pues gripe es gripe, y no es ninguna otra enfermedad. Y la gripe a las personas mayores se la transmiten los jóvenes, y por eso digo, hay que vacunar. Yo soy partidario de la vacunación universal, como es lógico. Y con eso, contra más puertas cerremos a la transmisión del virus, mejor para todos y peor para el virus. Muy bien, Juan, cuando quieras. Bueno, vuelvo a citar de nuevo la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins, porque en este caso la Cochrane también lo afirma, pero prefiero utilizar el estudio que publicaron el año pasado en Lancet, incluyendo Schoenberg, que es el catedrático de epidemiología de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins, demostrando absoluta ineficacia en los mayores de 65 años. La vacuna antigripal no tiene ningún efecto beneficioso en los mayores de 65 años, según los estudios
que existen, según la vacuna que tenemos hoy. Se ha llegado a decir incluso que disminuía la mortalidad a la mitad, que disminuía la mortalidad el 50%. Y eso hay que recordar un título de un editorial hace muy poco de The Guardian, del Reino Unido, dice que si parece demasiado bueno para creerlo, no es tan bueno como parece. Efectivamente, la eficacia de la vacuna en los ancianos, en los mayores de 65 años, empieza antes de que llegue la gripe. Entre los vacunados de la vacuna de la gripe hay menos muertos que entre los no vacunados antes de que llegue la gripe. ¡Qué potentísima vacuna! Pero obvio, eso la desacredita, porque los que se vacunan son un sector especial de la población, que va a morir menos con o sin vacuna. De hecho, la vacuna le somete al riesgo del Guillain-Barré. Y si es adolescente, a la narcolepsia. Y si es niño, a convulsiones, que obligaron a retirar la vacuna en Australia. Y la narcolepsia ha dejado un reguero de adolescentes con narcolepsia en los países nórdicos para evitar un supuesto. Así que no tiene eficacia ninguna en los mayores de 65 años. En los mejores estudios en los que se intenta muy cuidadosamente deslindar el efecto de autoselección para ser vacunado de la vacuna propiamente dicho, se consigue un efecto como máximo de un 5%. Por 1.500 muertes que pueda haber en España, eso significa disminuir 75 muertos en España al año, es decir, 1,5 por millón, cuando el síndrome de Guillain-Barré es 1,6. Habrá que decírselo a los ancianos, porque hoy creen que vacunándose no mueren, no tienen complicaciones, no se los hospitaliza, no tienen neumonía e incluso que no transmiten a sus nietos la gripe. Los estudios reiteradamente demuestran que si los ancianos no quieren transmitir a sus nietos la gripe, se tienen que lavar las manos. Lavarse las manos, que es una actividad no financiada, no está incluida en los servicios que provee la Seguridad Social. Creo que el Servicio Vasco tampoco, aunque tiene muy buena fama por ahí de dar todo, pues tampoco lo incluye. Hay que lavarse las manos. Si se quiere evitar la transmisión de la gripe, hay que lavarse las manos. La vacuna no disminuye la transmisión de la gripe en ningún caso. Artículos publicados y trabajos publicados en las mejores revistas del mundo. De manera que termino diciendo que además se les engaña a los ancianos, aunque no lo ha hecho José Luis, eso se ha portado bien, al decir que quizás había que ponerle 2 dosis. Hay que revacunar todos los años contra la gripe porque la vacuna provoca muy poca respuesta inmunitaria en el 100% de la población. Engañan cuando dicen que hay que revacunar porque el virus es distinto. No. Con independencia que sea distinto o el mismo, en 2010-2011 fue el mismo. Y hubo que revacunar porque su efecto dura como mucho 3, 4, 5 meses. Vamos a hablar claro con la población. ¿O es que la población se va a volver antivacunas en general también contra la rabia? Bueno, le entrará una rabia que habrá que vacunarlo, claro, contra la rabia que le entren porque le han engañado reiteradamente. Es lo que llamamos una vacuna Terminator. ¿Saben ustedes lo que es las semillas Terminator? Estas semillas que vende Monsanto que no tienen capacidad de reproducirse. Eso es la vacuna de la gripe, Terminator. Dura como mucho 2, 4, 5 meses. De manera que si se vacunan en septiembre, aunque fuera eficaz, y tenemos la epidemia en febrero, habría que revacunarlos, si fuera eficaz. 5 minutos. Muy bien. Vamos al tercer punto, que aquí sí que todos nos damos por aludidos. Cuando llegue septiembre, tendremos un dilema, cada uno personal, de si somos población, de riesgos, si debemos hacerlo por nuestros pacientes, si no debemos hacerlo, si es eficaz, si no es eficaz. A ver cómo nos ilustráis en este tema. Adelante. Bien, pues yo quería empezar haciendo un poquito mención de tus palabras, Rafa,
que por otra parte ya las había leído ayer en el Facebook, me llegó la nota en que el tercer mensaje de la administración o las administraciones es esa presión sobre el profesional sanitario y esa pseudo amenaza para que se vacunen y para que se consideren personal de riesgo. Yo llevo 38 años ejerciendo la medicina. Las campañas de vacunación han sido recientes, digo de 20 años a esta parte, más o menos, no recuerdo cuándo empezaron, y jamás me he sentido presionado ni amenazado por la administración, Y esta misma mañana he preguntado a compañeros del centro y me han contestado lo mismo. A mí nunca me han amenazado con que no me vacune. Y posiblemente yo no pertenezco a la administración, yo sí que he presionado a mis propios compañeros para que se vacunen. ¿Por qué? Porque pienso de que el profesional sanitario debe dar ejemplo. Si defiendo la vacuna, defiendo de que el personal sanitario todos se vacunen. Primero, para no tener la gripe, porque sigo opinando de que o no se tiene la gripe o si se tiene más débil. Y segundo, para que no la contagien. Voy a contar en un minuto una anécdota que me acaba de suceder hace 2 o 3 meses, no recuerdo. Un matrimonio vino para explicarme de que tenían que marchar a Estados Unidos a un hospital porque tenían el nieto ingresado. Y el requisito indispensable para entrar en ese hospital a ver a su nieto que tenía en una planta especial era llevar un certificado de que estaba vacunado de la tosferina. Y allí en Estados Unidos a todo el personal sanitario que trabaja en neonatología les obligan, o sea, por ley, a vacunarse de la tosferina. Y en muchos hospitales también les obligan a los sanitarios a vacunarse de la gripe, para que no la cojan, pero sobre todo para que no la transmitan. Y eso es cierto, eso está descrito. Y luego, bueno, pues yo no sé ni dónde está el Johns Hopkins. Sé que Vicente Navarro trabajaba allí en salud pública, pero no tengo ni idea. No sé si está en Baltimore, está en Nueva Jersey, no tengo ni idea dónde está el Johns Hopkins. Y vuelvo a insistir de que yo sigo estudiando por libro, pero sí que existe un documento de consenso que lo firman 20 sociedades científicas del Estado español, que incluye, lógicamente, a Semergen, a la SENG, a la SENFIC, a los de urgencias, a medicina interna, a los profesionales de enfermería. Está publicado en casi todas las revistas, recomendando taxativamente de que todo el personal sanitario se debe de vacunar. Que no es así y que hay gente que piense lo contrario, su obligación sería escribir una carta al director argumentando todo lo que quieran en contra de esta medida. Pero hoy por hoy yo soy partidario que todo el personal sanitario se debe de vacunar. Es más, como ya es mi última intervención, vuelvo a insistir que soy partidario de la vacunación universal de mayores de 6 meses. Creo que se deben de vacunar todos, exceptuando los toreros. Pero el resto se tienen que vacunar todos los años. Todos los años. Porque efectivamente la protección cae a los 3 o 4 meses, pero también es cierto, y eso lo saben perfectamente los virólogos, los virus también mutan. Y si todos los determinantes antigénicos no son idénticos, los anticuerpos frente a ese virus los pocos anticuerpos que les pueda quedar, la poca memoria inmunológica que tengan, no les va a servir absolutamente para nada, porque los virus mutan
Y no es lo mismo el virus que produce una epidemia estacional en el hemisferio sur que el virus que la va a producir en el norte. Y muchas veces cuando entra, que siempre viene del este hacia el oeste, cuando entra el virus gripal, cuando sale, ya ha existido un deslizamiento antigénico. Ya ha existido. Y si ha existido ese deslizamiento antigénico, su poder antigénico es diferente, totalmente. Y el A, I o U de la inmunología es que los antígenos producen anticuerpos que reaccionan específicamente con ellos, para que puedan ser neutralizantes. Eso es todo. Quien quiera leer el documento este de consenso está en casi todas las revistas. Adelante, Juan. Peter Srebarnik, que murió lamentablemente joven, publicó en el Lancet un breve artículo precioso que se titula, y se entiende muy bien este inglés, Non Sensus Consensus. Un artículo precioso acerca de lo que significaba el consenso. Podríamos hablar también de lo que significan sociedades científicas o industriales o soportadas en el 90% de su presupuesto por la industria. Espectáculo acaba de ser el Congreso de Sevilla de los pediatras. ¿Hay algún pediatra? Porque ha sido un espectáculo, claro. No. Incluyendo, están soportados por Coca-Cola y Bollicao. Comida basura que provoca obesidad, contra la que se rebelaron los médicos generales ingleses cuando patrocinaron las Olimpiadas. No ha habido rebelión ninguna en Sevilla. Así que es lamentable que se llamen científicas las sociedades que son industriales, en muchos casos. Sobre el problema ético, es ético no vacunarse, es antiético vacunarse contra la gripe. El texto lo he escrito con Rogelio Altisén, profesor de ética en la Universidad de Zaragoza. Y razona muy sencillamente. Primero, no tiene eficacia ni efectividad. Como mucho, la vacuna de la gripe disminuye los síntomas de la gripe en los pacientes que tienen gripe propiamente dicho, aproximadamente en el 28% del 15% que tiene gripe. No disminuye ni la neumonía, ni las hospitalizaciones, ni la mortalidad, ni los días de baja, ni ninguna complicación. Primera cuestión. Segunda cuestión. Por cierto, el hospital John Hopkins obliga a vacunar contra la gripe. Brutalidad que no comparte la Escuela de Salud Pública John Hopkins, porque tienen criterio propio cada uno. Sí, yo he estado allí del 91 al 2003 de visiting professor, yendo todos los años a dar un curso, así que conozco bien el ambiente. Entre las sociedades científicas que firmaron ese consenso no se encontraba, curiosamente, la Sociedad Española de Salud Pública, que tiene clarísimo que ese consenso no se puede firmar porque no tiene fundamento científico. El razonamiento de Rogelio Altisén y mío es muy sencillo. Para no introducir la mandatoria, primero, carece de eficacia, por lo cual de raíz es antiético plantear el problema. No se puede plantear un problema ético que no tiene fundamento científico. Pero el segundo punto es que si lo tuviese, no ha demostrado nunca que disminuya la transmisión, con lo cual nos podríamos vacunar todos, asumir el reto de tener alguna narcolepsia y alguna Guillain-Barré y algún... Pero es que no ha disminuido la transmisión. Pero podemos aceptar que la ha disminuido, teóricamente, porque podemos discutirlo como científicos. Vamos a admitir que es efectiva y que disminuye la transmisión. En un hospital, ¿cuántas camas tiene Cruces? ¿500? ¿600? 900. ¿Cuántas personas pueden entrar diariamente en Cruces? 20.000, 30.000. Le pedimos a los pacientes ingresados que también se vacune con la gripe y si no, no los ingresamos. Porque con que hubiera uno, le pedimos a los que asistan a urgencia que antes de cruzar la puerta de urgencia se les vacune, porque con quien le pedimos a los familiares
¿Le pedimos a los visitantes, amigos? ¿Le pedimos a los que vienen a arreglar los ordenadores? ¿Queremos convertir en un búnker el centro de salud o el hospital? Y a los que no estén vacunados les negamos la atención. Porque en buena lógica habría que seguir el razonamiento. Hay que pensárselo mucho. Porque hasta ahora estamos haciendo barbaridades sin ningún fundamento científico. Insisto que la vacuna del 2011 fue la misma que la del 2010. En el hemisferio norte no hubo cambio ninguno en los genes, en los antígenos de los virus, con lo cual se vacunó con la misma vacuna del año anterior. No se dijo, está publicado por el CDC, ¿eh? Así que, sí, termino. Sobre la tosferina, ese es otro problema de vacunología social. Tosferina está viendo y además mueren los niños pequeñitos, ¿eh? Y alguien tendrá que ser responsable y fusilarlo, que como diría algún familiar mío, eso es muy suave, porque si lo matas... Claro, sí, porque es que estamos pagando las consecuencias de cambiar de un tipo de vacuna a otro y del calendario vacunal, y eso son decisiones que tomaron alguien con mucho poder que hoy no está aquí. O sea, que toman decisiones, mueren niños y ha mutado el virus, el bacilo, claro, ha cambiado. Está habiendo casos de muerte. Ya ha habido varios muertos en España por tosferina. No va a venir nuevo. Estamos inventando, hay brotes. En el último brote, curiosísimamente en Asturias, de nuevo se metían con las antivacunas. ¿Pero qué tiene que ver los antivacunas con la falta de eficacia de la vacuna contra la tosferina? Pero usted no lee el New England. ¿Pero usted qué lee? Pues el periodista le engañaban y se lo creía. El tema de la tosferina es una vacuna que tenemos que discutir muy seriamente, si vale la pena volver a la antigua que había celular, si la celular está teniendo problemas, si han sido buenos los calendarios que hemos puesto o no, y alguien tiene que ser culpable, porque por aquí pasa la gente que decide sobre vacunas, se va y no ha pasado nada. Así que termino diciendo que la vacuna a los profesionales sanitarios hay que pedirle por razones éticas que no se la pongan. Entre otras cosas, por una razón muy práctica, porque si se creen de verdad inmunes ante la gripe, se lavarán menos las manos. Aproximadamente el 40% de los médicos y enfermeras no se lavan las manos cuando deben lavársela. Así que menos guarrería de inyectarse una guarrería y menos guarrería de lavarse las manos. Muy bien. Así me gusta, pasión en los debates. Ahora os toca... Hemos venido a divertirnos, ¿eh? José Luis está haciendo su papel, yo estoy haciendo el mío, pero luego nos damos un beso en público. Ahora nos toca a los demás, aportar nuestras dudas, aquello que cada septiembre nos preguntamos y hacerlo en voz alta. Si no os importa, por si acaso falla el micro para que quede grabado, me permitiré la osadía de repetir la pregunta para que se quede bien grabada. Empieza el doctor Alayo, que se presente y... Soy Ángel Alayo, vicepresidente de este Colegio de Médicos, médico de atención primaria. Aquí tenemos un problema desde la gran pandemia del H1N1 y es que nos sentimos todos huérfanos. Porque hasta entonces había unas palabras, el Instituto Pasteur dice, el Instituto Hopkins dice, la OMS. La OMS era, si lo decía la OMS, eso iba a misa. Y nos sentimos engañados por la OMS. Entonces, si ya no creemos en la OMS, ¿en qué creemos? En los números nada más. Entonces, lo que falta en todos los sitios son números concretos. ¿Cuál es realmente la eficacia de la vacuna? ¿Está eso mensurado? ¿No está mensurado? Porque ya lo demás ya no... Vamos, que nos hemos hecho agnósticos. ¿A quién va dirigida la pregunta? A los tres. A los dos, ambos dos. Bueno, pues como he empezado hablando yo, y Ángel, tú y yo casi somos coetáneos, yo soy un poco mayor que tú, llevamos ejerciendo la medicina de atención primaria muchísimo tiempo y yo puedo hablar de mi experiencia. Yo he sido médico rural, he sido médico de urgencias en tiempos en que no se vacunaba de la gripe.
He sido médico ya de una zona urbana, pero una zona urbana no elitista, como es donde estoy trabajando ahora, sino en una zona urbana como lo fue en tiempos el barrio de Extrabudúa. Y yo, desde luego, en mi experiencia, yo no hago ni la cuarta parte de avisos, ni veo la cuarta parte de patología por gripe ahora que antes de las campañas de vacunación. Antes de las campañas de vacunación, en todas las epidemias, no recuerdo ninguna, yo he diagnosticado una gripe. Dice, bueno, tiene usted la gripe. Porque claro, estamos en esas 7, 8 semanas en que dura la epidemia como tal. Cuando en aquella época existían entre 700 y 800 casos por 100.000 habitantes. Ahora han disminuido muchísimo más. Ahora es raro que pase una epidemia que pase de los 400 casos por 100.000 habitantes. Eso para mí significa algo. Que el virus se ha vuelto más flojo. Que el virus ya respeta más al ser humano. No, para mí eso es la gente que está vacunada. Pues también podría ser. Pero desde luego, si alguien es de mi edad, a ver quién no le han crucificado diciendo, tiene gripe, y me fui al hospital y lo que tenía era neumonía. Y te dan la placa y efectivamente tenía una neumonía segmentaria que se te ha escapado. Pero el origen de esa neumonía no es el neumococo, sí, el origen es la infección gripal, el virus dicta la sentencia y la bacteria la ejecuta. Porque neumonías por el virus gripal, afortunadamente hay muy poquitas, afortunadamente, porque son muy graves las neumonías víricas. Pero eso ahora yo no lo veo. No sé si lo veréis vosotros, pero yo no veo tantos casos de gripe, yo no doy tantas bajas de gripe. Y a lo que decía Juan del personal sanitario, que es muy reacio no solo a la vacuna de la gripe, sino a cualquier tipo de vacuna, como puntuase para la carrera profesional, ya veríamos qué sucede si se vacunan o no se vacunan. No introduzcamos elementos de confusión. Bueno, ¿tienes algo que decir? Hace muchos años tuvimos una anécdota a este propósito muy bonita, en la que estábamos discutiendo el cribado del cáncer de mama. Por cierto, para las que estéis interesadas, acaba de publicar Cochrane, de nuevo, revisión en junio, demostrando de nuevo que no tiene eficacia. Hay que eliminar el cribado del cáncer de mama. Y en el fragor del debate, que fue también muy bonito, alguien se levantó y dijo, eso está muy bien lo que usted dice, pero estoy seguro que su mujer se hace la mamografía. Estaba por casualidad mi mujer, que está aquí también, se levantó muy digna y dijo, no me hago la radiografía, pero eso no tiene nada que ver con el debate. Y se sentó y mereció un aplauso general. Porque claro, hay que distinguir las cuestiones. Agradezco la puntualización. Has planteado un tema, Ángel, de enorme importancia ética. Ya no científica, sino ética. Los responsables del desaguisado de la pandemia siguen decidiendo hoy. Es intolerable, porque han producido un descrédito de las instituciones y de las vacunas que nadie en el mundo hubiera logrado. Así que es una pena. Estoy vacunado contra el tétanos, ¿eh? Pero no cada 10 años. Brutalidad que sabíamos desde hace 30 que era innecesaria. Si no vacunas, ya a los 65 que cumplo en noviembre me volveré a vacunar. Basta con las vacunas infantiles y adolescentes y la siguiente dosis a los 65, pauta que existe en el Reino Unido hace 30 años. Así que vamos a introducir racionalidad. Eso no será ser antivacuna. Antivacunas son los que vacunan cada 10 años contra el tétanos, que están provocando cada vez problemas. Sí,
has planteado un problema gravísimo y es el descrédito de las instituciones. En España, por suerte, hubo instituciones que no entraron en el juego. De nuevo, la Sociedad Española de Salud Pública, la de Pediatría, la de Enfermería, la de Médicos de Familia, la de Gerentes, que con un movimiento popular de más de 200 bitácoras, más de 200 blogs de médicos, residentes, enfermeras, farmacéuticos, periodistas, crearon un movimiento único en el mundo, Gripe y Calma, que puedes teclear y sigue existiendo. Gripe y Calma logró lo que la OMS y el gobierno y las consejerías pretendían, revertirlo. Y aquí no hubo pánico. Y por supuesto empezaron pensando en comprar 45 millones de vacunas, que es lo que pedía el PP, que estaba en la oposición. El PSOE percibió lo que había porque, entre otras cosas, yo sí mando mis cartas a la ministra con información pública y con la bibliografía pertinente, no solo a la ministra, sino a la gente que influye en la ministra, porque uno es de salud pública. Y compraron 10 millones. Se pusieron 2. Podéis decir, qué barbaridad lo que hicisteis los antivacuna gripe, porque hay que hablar así. Bueno, pues depende. Por ejemplo, en Polonia, donde no se puso ninguna vacuna, el único gobierno del mundo que fue capaz de sostener el pulso a la OMS, hubo 181 muertos por 39 millones. En España hubo 271 por 47 millones. Así que logramos el éxito de Polonia. Eso nadie nos ha dado las gracias, excepto nosotros mismos en un artículo que publicamos en la revista Gaceta Sanitaria, con Ricard Meneo, acerca de qué grandes profesionales tenía el sistema y qué malos dirigentes, que siguen siendo los que nos dirigen. Termino. Aquí sí hay una campaña anual, ¿eh? La campaña contra la gripe no empieza en septiembre. Supongo que muchos de aquí leerán periódico, una cosa que es papel y se abre así, y todos los días compras. Lo digo porque ya la gente joven no sabe lo que es un papel. Un periódico en papel, pero en fin, los hay que compramos todavía el periódico en papel. El periódico en papel lleva una campaña anual todo el año de recordarnos la gripe. Que si una muerte en China por una gripe, que si una muerte en Colombia, que si continuo. Es casi imposible no encontrar una noticia diaria sobre la gripe atemorizante. McKeown fue profesor en la Escuela de Salud Pública de Londres. McKeown publicó un libro que está traducido al español, en el que, entre otras cosas, demostraba que las enfermedades infecciosas vacunables empezaron a disminuir inmensamente en cuanto hubo agua corriente, calefacción, trabajo, comida, seguridad social, sistema sanitario, antes de los antibióticos, ¿eh? Entonces, no olvidemos los determinantes sociales, porque es que aquí ahora están muy de moda los determinantes sociales hasta que llega la vacuna de la gripe. O la del virus del papiloma humano, ya que me han sacado que soy anti-2 vacuna. Bueno, no, anti-2, anti-3 y anti-4. Porque la del rotavirus tampoco sirve. Y el que quiera que lea el New England que se acaba de publicar demostrando el aumento de norovirus. Claro que ha cubierto el nicho. Así que yo creo que tu pregunta es relevante y requeriría una reflexión que no se ha hecho. Lamentablemente yo sí fui invitado al Congreso de Epidemiología de brasileño. Yo no voy a congresos que cuesten más de 30 euros al día, ¿eh? Mi religión me prohíbe asistir a congresos que cuesten más de 30 euros al día, porque considero que cuando se paga más de 30 euros al día, los suele pagar una industria. Y el que paga manda. Así que yo estoy aquí hoy, entre otras cosas, porque esto es gratis. Si no, yo no estaría aquí. Mi religión me lo prohíbe. Luego, si queremos, hablamos de mi religión, puesto que se quiere personalizar. La campaña anual la están haciendo todo el año. La pandemia produjo un daño enorme y solo la Asociación de Epidemiología de Brasil me invitó a que revisase los daños que había hecho el manejo de la pandemia de gripe A en 2009-2010. No he recibido nada por el estilo aquí ni en ningún otro sitio. ¿Alguna otra preguntilla? Tiene que haber muchas más. Sí, hola. Si no hacéis preguntas, empiezo yo a hacer preguntas, a hablar, y si no... Ya tenemos dos manos por ahí. Vamos de una en una.
al fondo y luego... Me llamo Iñaki Martínez, soy médico de familia. ¿Dónde estás que no te veo? Ah, claro, al final de todo. Soy también el secretario de OSACHE en la Sociedad Vasca de Medicina de Familia. Nuestra sociedad, pequeña sociedad, aunque vinculada a SENFI, que en este mismo momento... Repite el nombre. Iñaki Martínez. Iñaki Martínez. Iñaki, te oigo. Nuestra sociedad federada, aunque es una federada de SENFI, que en este mismo momento no tiene ningún patrocinio de la industria farmacéutica, digo por declarar el conflicto de intereses. Y nuestras próximas jornadas de octubre, que se celebrarán en Vitoria, también no tienen patrocinio de la industria farmacéutica. La vasca. La vasca, sí. Para mí, una cosa que me está un poco sorprendiendo, José Luis, es que claro, yo no sé si hay que vacunar o no de la gripe, ¿no? Entonces, yo soy un médico joven, tengo 36 años y quizás no he vivido una pandemia de gripes brutal. No sé, no me acuerdo, siendo residente, igual al principio, vamos, pero llevo unos cuantos años que la verdad es que no... Igual es que no vivo acojonado por la gripe, ¿no? Igual les pasa lo mismo a los médicos jóvenes y es porque no hemos vivido una supergripe, ¿no? Pero todos los años pasas, ves las listas, y bueno, pues dices otra gripe light, ¿no? Y no sé si el motivo es porque se vacuna o por no se vacuna. Y yo leo pocos libros. Yo lo que he sido formado por mi tutor y por mi unidad docente es que cuando tenía una duda, pues tenía que irme a internet, tenía que buscar en PubMed, tenía que buscar en Medline, tenía que buscar ir más allá, ¿no? Hoy es Street Database, UpToDate, son los blogs, ¿no? de tirada internacional, puesto que los libros se van quedando desfasados con el paso del tiempo y la medicina avanza tan rápido que la información tiene que ser más rápida. Y cuando en el 2008 ocurrió la gripe A, un compañero y yo nos hicimos cargo de lo que iba a ser revisar absolutamente todo sobre la gripe, porque existía un pánico que nosotros entendíamos que no había lugar, ¿no? Y nos lo revisamos todo. Y desde entonces los dos intentamos seguir al día de esa cuestión. Y cuando uno entra en Internet y revisa los estudios y revisa Cochrane, porque es que si empezamos a dudar ya de Cochrane, entonces, bueno, igual está bien dudar también de Cochrane y de todo. Pero las revisiones sistemáticas de Cochrane dicen que no vale para nada. Entonces, claro, yo me siento en la obligación como científico que soy de intentar aconsejar a mis pacientes lo mejor que hay en ese mismo momento. Igual dentro de 10 años lo mejor es vacunarse. Pero hoy por hoy la evidencia científica dice que lo mejor es no vacunar, que no hay ninguna evidencia. Yo veo niños desde hace 2 años, me conozco todos los niños del Valle de Ayala, y mi recomendación cuando surge el tema de la gripe es la misma. Me la estoy jugando. Es que yo cuando tengo miedo, a mí me han enseñado que el miedo no me vale como para ser médico, que tengo que tener respeto, que tengo que estudiar, que tengo que mirarme la evidencia en ese mismo momento. Y la evidencia me está diciendo no vacunar. Ni mayores de 65 años, ni médicos que trabajan en las residencias, ni médicos que somos profesionales, ni los niños menores de 6, no sé. Esa es la evidencia que hoy en día hay. Y por eso yo en mi pequeño mundo, en mi consulta, cuando me preguntan vacuna o no, pues un poco acojonado, les digo que la evidencia de hoy dice que no merece la pena vacunar. ¿Hago bien, hago mal? Pues es que es lo que hay hoy día publicado. Sin más, era un poco esa reflexión. Me imagino que esto también es un debate y también para hacer reflexiones. Gracias. Bien, yo por la edad que veo que puedes tener, yo creo que no has vivido más que la pandemia esta última, la del 2008-2009, que efectivamente, aunque digan que no ha sido una pandemia porque ha saltado las barreras de los continentes al mismo tiempo. Lo que ocurre es que no ha matado lo que se esperaba, ¿verdad? Y entonces ha sido un fracaso. Yo creo que ha sido un éxito la pandemia. Que posiblemente la vacuna haya influido poco y haya influido otras medidas preventivas, pues también es cierto. Hubo pandemia y que en el hemisferio sur, en Chile y en Argentina, hubo muchísimos más hospitalizados que en Europa. Eso está en la literatura. ¿Que fue benigna? Hombre, una epidemia, una pandemia que mata a jóvenes sanos, que me digan qué tiene de benigna, ¿eh? Porque normalmente la gripe siempre se ha dicho que es una enfermedad de niños que mata a viejos.
pero que es una enfermedad de niños. Yo he vivido 2 pandemias. He tenido infección por 2 pandemias, la del 57 y la del 68-69. El año del 57, recuerdo yo, que durante un mes no hubo clase, porque no había ni alumnos ni había profesores. Y la del 68, o sea, la del 68 tengo tanto recuerdo que sé cuándo me empezaron los síntomas. Estaba yo jugando un partido de la Liga de Segunda División de hockey sobre patines y en el descanso le tuve que decir al entrenador, oye, que salga el segundo portero, que yo no puedo salir, no sé qué me pasa. Yo entonces todavía ni había entrado en la Facultad de Medicina, pero yo recuerdo perfectamente esa pandemia. Después he tenido cuadros gripales, de gripe estacional, y recuerdo con bastante desagrado una infección gripal que tuve y que durante 2 días, 48 horas, no pude levantarme de la cama para ir a la cocina de mi casa, de las mialgias que tenía. Desde entonces decidí vacunarme y nunca más he tenido ese problema de poder ir a la nevera de mi casa a tomarme un trago de agua a medianoche. Nunca más. No se oye. Con micro. José Luis, perdona, yo no discuto si la gripe mata o no mata. Yo creo que como médico tengo suficientemente respeto a la gripe porque he estudiado y he aprendido en mis mayores que la gripe mata. Yo no tengo ninguna duda de que la gripe mata. Y ojalá tuviéramos una vacuna que evitara todas esas muertes. Pero lamentablemente no se trata de contar una experiencia personal. Yo tuve la gripe cuando tuve 21 años, estuve jodido una semana en la cama. Pero no se trata de qué es lo que la experiencia personal me dice, porque todos sabemos que la experiencia personal o del experto, o sea, la experiencia de Juan Hervas diciendo todo esto, no supone más que un nivel D de evidencia. Lo que tengo que hacer es irme a los estudios que él dice para ver si tienen fuerza o no. Y toda la fuerza que hay de la evidencia en este mismo momento dice que no hay que vacunar. No se trata de si... Yo no discuto que la gripe mate, claro que mata, todos los años. Pero cuando ocurrió la gripe A, todos los datos que recibíamos, porque es una de las ventajas de vivir en un mundo globalizado, toda la información que recibíamos del hemisferio sur nos decía, tranquilos. No nos estaba diciendo, acojonaros. Y sin embargo los gobiernos hicieron lo contrario. Y Polonia tuvo la sensatez de coger y decir, yo no lo hago, pero no lo hizo porque no tuviera dinero, porque miró la evidencia y dijo, menudo gasto inútil que vamos a hacer. E hicimos un gasto inútil. Están llenas en los barracones, creo que son militares, del famoso Tamiflu, que ahí está. Se compraron, se hicieron millones de vacunas y no se pusieron. Claro, es que se plantean cuestiones generales y luego muy, muy, muy concretas. Pero ya habéis planteado los dos, Ángel y Iñaki, algo en común. Y es dónde obtengo yo la información. Por cierto, no sabía que había... ¿Es niño o niña? A mí, si me decís que hay un niño, entonces es que vengo todavía mejor vestido y más contento, ¿eh? Me parece el colmo que alguien tan inocente esté aquí oyéndonos. Qué cosa tan bonita. ¿La habéis preparado a propósito? Es que no se os pasa un detalle, ¿eh? Es que estos vascos es que están en todo. Sí, yo no creo ni en Dios con perdón, ¿eh? Escrito con minúscula. Claro, yo soy como los protestantes, ¿eh? Yo voy a la Biblia. A mí que no me cuenten milongas ni la Cochrane, no me la cuenta, ni la John Hopkins, ni el CDC, ni el European CDC, ni el New England, no. Cuando la cosa es infrecuente, bueno, pues incluso me creo lo que me dice aquí sin ningún problema, ¿eh? Rafael, yo tan contento. Si estamos hablando de los síntomas iniciales del Creutzfeldt-Jakob y Rafael tiene una opinión, yo me la creo. Porque Creutzfeldt-Jakob hay 1 por millón. Si estamos hablando de gripe, no de tener la gripe, eso no es gripe, ¿eh? Gripe virológicamente demostrado, gripe. Eso es relativamente frecuente, viene a afectar al 1 o el 2% de la población, no a más, ¿eh? Entonces yo tengo que saber más que ningún especialista del mundo, porque eso afecta a mis pacientes, con mucha frecuencia. Así que tengo que ir a las fuentes directas. El que quiera tiene en español y publicado en el equipo CESCA gratis, sin anuncios,
reflexiones, números, conexiones, enlaces a todos los estudios. Hay un aspecto, Iñaki, en el que la Cochrane reconoce un beneficio, y es en pacientes con EPOC, al parecer tienen menos reincidencias, pero no mueren menos, no se hospitalizan menos, no tienen menos neumonías. En los pacientes con fibrosis quística, en los pacientes con cáncer, en los pacientes con cualquier otra enfermedad, no tiene eficacia ninguna. Hay que irlo a comprobar directamente. Es un asunto muy importante. No podemos creer nada de lo que diga nadie. Con Jean Wright, es catedrático en Canadá, en British Columbia, el que lleva Therapeutics Initiative, probablemente la mejor revista del mundo de medicamentos con prescripción francesa. Publicamos una carta en el British Medical Journal. No es fácil publicar en el British Medical Journal, pidiendo ensayos clínicos, por favor, respecto a la vacuna. Se nos contesta por parte de alguien español y norteamericano que es falto de ética comparar contra placebo la vacuna, dada su eficacia. Pero por Dios, esos argumentos se empleaban ya en la Edad Media para no poner en cuestión la existencia de Dios. Si no existe Dios, te mato. Así que existe Dios, sí, por Dios, claro que existe. Porque me vas a matar si no. No, yo creo que eso hay que tener cuidado. Hay que creer por uno mismo en los asuntos frecuentes. Y ya que estamos hablando de, ya ha salido las pandemias, yo tampoco soy tan viejo para recordar ninguna pandemia, ni aquí no me eches años. Yo tengo solo 64, por cierto, 8 nietos, pero yo no viví en el 1918. Lo digo para los jóvenes, que se creen que hemos vivido en el 1918, que cuando hubo una pandemia, donde hubo muertos. Cuando se habla del número de muertos por gripe, bueno, son 1.500, según los estudios de los mejores epidemiólogos españoles. Lo suelen inflar a 4.000, cuando te meten miedo lo inflan a 4.000. Pero bueno, es que en España se muere cada día 1.000 personas, O sea que en España cada día al año se mueren unas 400.000 personas. Vamos a poner las cosas en su sitio. O sea que aunque se mueran 4.000, 396.000 españoles no mueren de gripe. Y como dicen en mi pueblo, en Carencia, de algo hay que morirse, doctor. Porque claro, si ya tienes 95 años, EPOC, insuficiencia cardíaca, pobreza, frío y hambre, pues te mueres de gripe, sí, claro. O sea que... Y termino con el Tamiflu. Lo del Tamiflu es un escándalo, Iñaki, mundial, en el que el British Medical Journal ha tomado parte, exigiendo a la compañía que publique todos los estudios con todos los datos. Todavía no lo hemos conseguido. Ayer estuve en una reunión en París para hacer presión al Parlamento Europeo. Tendréis noticias de a quién hay que mandarle cartas para que se presione, para que haya esa transparencia. No quiero terminar sin recordar que hablamos de los médicos, enfermeras, sanitarios. Los periodistas fueron invitados por Roche en agosto de 2009 a Suiza para exponerles las ventajas del Tamiflu. Eso se llama un conflicto de interés. Ninguno, nunca, jamás lo ha declarado cuando ha hablado de la gripe y sigue hablando de la gripe. Uno de los que más habla en uno de los periódicos que más se vende, que tiene muchos problemas ahora económicos, para que nos entendamos qué periódico es, estuvo allí. Pero eso no se declara. Doctor Naveda. Pueblo Médico Familia, trabajo de médicos. Vamos a ver intervenciones para ver si es posible que saquéis de la ignorancia. Parece evidente que la vacuna, cuando se le pone a una persona, ¿se corta? Sí, se va y viene el sonido. Cuando la vacuna se le pone a una persona, sus niveles de anticuerpos se demuestra que han subido. A ver si lo consigo, hombre. Parece ser que cuando se le pone a una persona la vacuna de la gripe, o de lo que sea, en este caso, se valida y ese nivel de anticuerpos aumenta. Por lo cual entiendo que su nivel de defensa y esa agresión de ese virus, sea concreto, está aumentado. Entonces, desde el punto de vista individual, parece evidente
que sí es efectiva. Ahora, otra pregunta. ¿Es efectiva desde el punto de vista epidemiológico de una gran población? Esa sería la pregunta, ¿no? Y añadida de, si realmente no lo es, ¿por qué se hace tanta presión y demás? Estamos, casi lo aseguraría, ante una presión comercial muy fuerte, ante una economización de lo que es la sanidad. Y nos están induciendo a que hagamos lo que no debemos hacer, tanto a nosotros, como a la administración sanitaria, es la que al final lo recomienda, lo publicita a toda la población, nos dice a nosotros que lo hagamos, que lo recomendemos a nuestros pacientes, etcétera, etcétera. Yo creo que el debate debería ir un poquito más hacia el tema de lo que es la presión comercial, ¿no? De la vacunación. Una pregunta, ¿por qué? Yo creía que no me la habíais a preguntar. Un segundito, porque como ha fallado el micro, para que quede claro, voy a hacer un pequeño resumen de la pregunta. Vacunación individual o respuesta inmunitaria individual, planteamiento de si eso se puede extender a un criterio epidemiológico poblacional, qué presiones hay para que se realicen este tipo de campañas. Y por último, lo de los toreros, ¿por qué no hay que vacunar a los toreros? Bueno, empiezo contestándote de lo que me gusta hablar a mí, que es de la respuesta inmune. Efectivamente, si nosotros introducimos un antígeno, va a haber automáticamente una respuesta de anticuerpos, no en todos. La prueba bien palpable la tenéis con la vacunación de la hepatitis B, cuando se empezó a vacunar al personal sanitario, luego se le hacían los controles y eran no respondedores. ¿Por qué? No tenemos ni idea por qué. Porque no son respondedores y punto. Como existen personas que no responden al tratamiento con IECAS o no responden al tratamiento con ARA2. ¿Por qué? Pues posiblemente esté ligado a su perfil genético y ya empiezan a hablar de tener tu tarjeta farmacogenética, lo cual es carísimo, eso sería otro debate. La infección de la gripe es una infección vírica. Los virus son intracelulares y para que haya una respuesta inmune duradera es necesario de que el virus reproduzca cierta medida la enfermedad y que su estructura antigénica quede en la membrana de la célula para que los linfocitos T de memoria se sensibilicen y haya una memoria inmunológica. Eso solo ocurre cuando estamos en presencia de vacunas vivas atenuadas, como es el caso de la triple vírica. En este caso, sí, hay respuesta de anticuerpos, pero son anticuerpos que duran muy poco. Y yo prefiero tener anticuerpos, aunque duren poco, que no tenerlos. Porque yo estoy convencido de que algo hacen. Y de hecho, todavía nadie me ha contestado a ver por qué yo veía antes unas epidemias con 800, 900 casos por 100.000 habitantes y ahora no las veo. O sea, es que no las veo. Estoy de acuerdo de que la Biblia no es ni el Cochrane ni nada, pero yo desde luego hago caso de los que en teoría tienen que saber más que yo. Y si el ACIP, el Advisory Committee Immunization Practice, todos los años pone su calendario, yo les creo. Y si en el 2013 ha puesto de la vacuna a los mayores de 6 meses, a los niños mayores de 6 meses, yo les creo, hasta que no me demuestren lo contrario. ¿Y por qué no vacunaría a los toreros? Es evidente. Los toreros en verano están aquí
Y en invierno no están aquí, están en el hemisferio sur. Y en el hemisferio toreando. Y en el hemisferio sur, en nuestro invierno, están en verano y ahí no hay gripe. O otra cosa sería que fuesen a torear a los trópicos. Y en los trópicos hay gripe durante todo el año. Muy poca, pero existe. Y con esto no quiero... Yo creía que es que como le gusta mucho el fútbol, odia el toreo. Y como cree en la vacuna, pues se la niega. Pero hay una pregunta más importante que hacerte, Cosme, si te interesa. ¿Por qué hay, como ha dicho, gripe en invierno? Porque ni siquiera eso sabemos. No sabemos. Somos unos prepotentes. No sabemos nada de la gripe y nos atrevemos a vacunar. Pero si no sabemos ni por qué la gripe es en invierno. Pregunta que en mi pueblo me hacen, ¿eh? Doctor, ¿y por qué la gripe siempre viene en invierno? Mujer, ¿qué pregunta usted hace eso ni en el New England? Claro, sí, es que los pacientes te hacen unas preguntas que en el New England viene. Es que la monda. No. No te confundas conmigo. Cuando tú leas artículos sobre la vacuna de la gripe, siempre empiezan... Que la gripe produce no sé cuántos muertos cada año, en el mundo son 500.000 de muertos, no sé qué... Muertos. Pero luego lo que demuestran es que los que están vacunados contra la gripe tienen menos síntomas de gripe cuando cuadra la gripe con la vacuna. Solo los que tienen gripe inmunológica. Y solo en un 22% del 18% que tiene gripe. O sea, nulo, nada. Es lo único que demuestran. Pero te asustan, empezando hablando de muertes, con lo cual tú crees que el artículo va sobre disminución de la muerte. No, va a disminución de los síntomas en los que se vacunaron y tenían la misma infección demostrada víricamente que contra lo que se habían vacunado. No te equivoques. Que haya anticuerpos en sangre puede ser perjudicial. Sí, hay una enfermedad que probablemente a vosotros os suene todavía como enfermedad tropical. Porque claro, el País Vasco está muy al norte, es una parte casi independiente. El dengue. El dengue no es ya enfermedad tropical, salvo que Europa sea tropical. Dengue hemos tenido en octubre y noviembre en las Islas Madeira, que son territorio de la Unión Europea. Y cientos de europeos han vuelto con dengue a Europa, Alemania, España, Reino Unido. Así que os recomiendo que empecéis a leer del dengue. El dengue no tiene tratamiento ninguno, como la gripe. Solo que en el dengue te mueres. Te mueres a la segunda. Es curiosísimo que necesitas tener anticuerpos para que la siguiente infección te mate. Y ese es un problema en el desarrollo de la vacuna contra el dengue. El que tenga interés por el dengue, que me escriba. Hablamos y discutimos sobre vacunas del dengue, que no hemos venido a discutir aquí, creo. Pero sirve de ejemplo. No existe. En la vacuna contra el dengue experimental, el problema que hay es que produce anticuerpos, con lo cual remeda un poco la primera infección, con lo cual es causante de mayor mortalidad. Por si alguien no lo sabe, ha habido que parar el único ensayo que hay de vacuna contra el SIDA, ha habido que pararlo porque había más muerte entre los que tenían anticuerpos contra el SIDA. Estamos hablando de enfermedades graves, dengue, SIDA, en las que la presencia de anticuerpos generados por la vacuna empeoran el cuadro clínico. Hay que tener muchísimo cuidado en inmunología, porque somos muy ignorantes. La siguiente cuestión. Los expertos. Bueno, los expertos hay que huir de ellos como del diablo. ¡Vale, retro! ¿No se decía eso cuando veías el diablo con ajos y con una cruz? Pues esto es lo mismo a los vampiros. Está reiteradamente demostrado científicamente, que cuantos más expertos participan, por ejemplo, en una guía científica, la guía científica de que vacúnese contra la gripe, pandemia, lo que hay que hacer, disfrazarse, etcétera, menos contenido científico tiene la guía. Eso dice mucho a favor de los generalistas y de los legos. La fotógrafo probablemente haría mejor la prevención de la próxima pandemia de gripe que vendrá que cualquier experto, porque tiene sentido común, que les falta. Los expertos tienen anteojeras en lugar de sentido común y solo ven por sus anteojeras. Así que donde haya mucho experto hay que salir corriendo. Huele a azufre, huele a intereses comerciales. Yo lo he publicado y los llamo representantes de bata blanca.
todos sabéis los que son los representantes, ¿no? Que están en los hospitales. Son los únicos que saben cuándo está la gente en el hospital. Si tú quieres saber dónde está un médico en el hospital, pregúntaselo al representante, porque ese sabe dónde está, si está. Porque sí, el director no suele saberlo. Hay representantes muy dignos que vienen a verte, bueno, hay representantes de bata blanca, que reciben tantísimo más dinero, incluyendo los expertos esos de los grupos de gripe y demás, invitaciones, viajes. No podemos entrar en eso aquí en público, porque además tenéis experiencias personales cercanas. Sí hay muchos intereses que están por encima de los gobiernos. Exactamente igual que con la vacuna del virus del papiloma humano, la del rotavirus, la del meningococo B, que acaba de ser autorizado, y en una muestra de dignidad, la Agencia Española del Medicamento no ha autorizado su venta en las oficinas de farmacia, solo en hospital, porque no hay ningún ensayo clínico que demuestre sus ventajas, excepto anticuerpos. ¿Cuánto tiempo va a durar esa dignidad de la Agencia Española del Medicamento? Supongo que días, porque hay poderes que están por encima. La pregunta importante que tú sugieres, que es general, es ¿quién pone en las agendas políticas las vacunas? ¿Y con qué intereses? Y eso excede con mucho los tres ámbitos que hemos estado aquí discutiendo. Pero podíamos trazar un poco lo que ha significado algunas vacunas desde el punto de vista político, porque sobrepasan los intereses pequeños que tenemos todos los que estamos aquí. Dejemos la caja de Pandora cerrada y no la abramos. Vamos a ver si hay más preguntas que... Queda media hora. Seamos más agilillos para que haya más gente. ¿Es una crítica a los que preguntan o a nosotros? A vosotros. Hola, buenas tardes. Soy Roberto González, médico de familia y sobre todo soy un médico rural. Desde hace 10 años aproximadamente no me vacuno de la gripe y siempre me gusta despedirme de la gente por si acaso. ¿De acuerdo? Quizás sea la gripe la causa de mi fallecimiento. Hace poco un paciente mío, Pablo, 81 años, con deterioro cognitivo progresivo, me imagino que se morirá, me enseñó unas bolitas de homeopatía y me preguntó, claro, lo habían amenazado porque le podía ocurrir algo. Entonces me preguntó si las tomaba o no las tomaba. Entonces no le pude contestar nada. Quiero decir, no le pude contestar nada porque, como dice mi compañero Ayala, Iñaki, intento ser científico cuando estoy trabajando. Entonces no pude buscarle un ensayo clínico en el cual atesorara mi consejo. Con el tema de la gripe, cuando llegue, pues me voy a ocurrir un poco en la mía tesitura. Iñaki, ese chavalote, y el que está aquí a mi vera, pues hicieron las revisiones, efectivamente. Y yo pues me contagiaron y seguí investigando. Y Thomson dice que el riesgo relativo en cuanto a neumonías no varía. Luego Jefferson efectivamente dice algo parecido. Hay algunos que sí lo dicen, que sí son efectivos. Estoy en dudas. Entonces, cuando alguien tiene dudas, en investigación hacemos un ensayo clínico. Un ensayo clínico es plantear una pregunta científica, un objetivo. La vacuna de la gripe es eficaz para la calvicie, la disminución de la mortalidad, disminuir el número de ingresos, disminuir el número de neumonías. Claro, eficaz, eso no es nada. La pregunta científica contesta siempre a una variable. Se hace un ensayo clínico y se rechaza la hipótesis nula. Eso es ciencia. Entonces mi pregunta, es decir, experiencias personales, gracias por todas las experiencias personales. Entonces yo lo que pregunto es, ¿hay un ensayo clínico, no ensayos descriptivos, transversal, ensayo clínico con el virus de la gripe en el cual hayas demostrado su eficacia para una respuesta concreta? Es decir, no eficaz. Eficacia en general no es decir nada. Repito, un ensayo clínico en el cual se haya rechazado la hipótesis nula. Si no lo hubiera, mi pregunta es ¿por qué no se hace un ensayo clínico? Cuando no hay nada respondido, cuando no se rechaza la hipótesis nula, es ético hacer un ensayo clínico. Es un poco lo que pregunto, dada mi ignorancia, tras hacer las búsquedas, etcétera, etcétera, esa es mi pregunta. Y de todas formas, gracias a todos por esta mesa. Repito un poco la pregunta final. ¿Existe algún ensayo clínico asociado a una variable concreta respecto a la gripe? O sea, ensayo clínico propiamente dicho, no.
Hubo algo parecido en ensayo clínico como en los años 60, en el que no se demostró ninguna eficacia. Tienes la revisión, está en español incluso, en la que no hay ninguna duda. La pregunta, Roberto, es que la hicimos en el British Medical Journal, que no es un periódico menor, no es una hoja parroquial de la Iglesia San Vicente. Y le hicimos Jean Wright, que es una autoridad mundial, yo no lo soy. No tuvo respuesta. Y la pregunta que hay que hacerse es, cuando no se quiere dar respuesta a una pregunta, es que hay intereses. Es decir, a mí no me extraña ni exijo que no se haga un ensayo clínico respecto a la visita a la Virgen de Lourdes, porque considero muy respetable a las personas que quieren ir. Las considero tan respetables que no estoy dispuesto a pagarlo de fondos públicos, porque les respeto, entonces se lo pagan ellos. Pero no aceptaría un ensayo clínico sobre eso, porque tiene poca evidencia científica detrás. Con la gripe me pasa exactamente igual. Creo que había que hacerlo, pero por imperativos de que yo lo pago. Como lo pago, quiero ensayos clínicos. No se me puede aducir que hay razones éticas para no hacerlo. Hay razones éticas extraordinarias para hacerlo. Porque si no, estamos decidiendo en el vacío. Que así se titulaba un titular de Archive of Internal Medicine, que se titulaba Vacuna en los mayores, una sombra en la noche. Y lo revisaba. Es lamentable que tengamos que reconocer como científicos que queremos ser, porque finalmente terminamos siendo solo buenas personas. Y yo creo que a los médicos, enfermeras, farmacéuticos, los que estamos aquí, asistentes sociales, psicólogos, se nos puede pedir que seamos buenas personas y exigir. De otra manera no podríamos ser profesionales capaces de lidiar con el dolor, el sufrimiento, la muerte. Pero además se nos tiene que exigir que seamos científicos. Y cuando llegamos a una cuestión como esta, ¿voy a Lourdes o no voy a Lourdes, doctor? ¿Usted se lo pasa bien? Sí. Pues vaya, mujer. ¿Usted cree que le va a sentar bien? Pues vaya. Y si quieres de tu propio dinero, pones dinero. Pero en este caso personal particular. No pedimos dinero al resto del Estado. Sobre lo de los ensayos clínicos, hay que tener en cuenta que la vacuna de la gripe, tal y como la entendemos ahora, empezó en el año 1959 con virus enteros, atenuados, y fue aprobada por la Food and Drugs Administration, la famosa FDA. Uno de los requisitos indispensables de la FDA, desconozco yo quienes pertenecen a la FDA, es que el laboratorio, para autorizarlo, necesita unos ensayos clínicos. Yo presupongo que en aquella época se hicieron. Cuando fueron adelantando, empezaron a aparecer las vacunas fraccionadas y las de subunidades y las que van adyuvantadas. Para autorizarlas precisan de esos ensayos clínicos. Y supongo que los laboratorios fabricantes presentarían esos ensayos clínicos. Los presentarían y la FDA los autorizó. Como por ejemplo, pues una de las últimas vacunas, la vacuna que todavía no tenemos en Europa, pero en Estados Unidos sí, la vacuna frente al herpes zóster, se presentó un ensayo clínico para su autorización de 76.000 casos. Un estudio a doble ciego. Lo superó y esa vacuna hoy en día se está fabricando. Y no es más que la misma vacuna de la varicela, pero con 14 veces más carga antigénica del virus, la cepa OCA. Y la EMEA, la Agencia Europea del Medicamento, también exige esos ensayos clínicos. Si miente la EMEA, si miente la FDA, si miente también el ACIP, a mí me cuesta creer que haya tanto mentiroso. Me cuesta mucho creer, Entonces yo presupongo que esos ensayos clínicos están hechos. Otra cosa es que no se realicen todos los años,
porque todos los años, o casi todos los años, la OMS recomienda ciertas cepas que, anticipándose a la epidemia, calculan que es el virus más próximo, más parecido al que va a producir la epidemia. Y entonces sería imposible hacer esos ensayos clínicos todos los años. Pero cuando se comenzó a fabricar las vacunas, por supuesto que hubo ensayos clínicos. Sí. Hola, soy Blanca Usot, yo soy especialista en medicina del trabajo. Vía MIR, no tengo ningún cargo de estos que tenéis vosotros. Yo quería comentar una cosa que me ha llamado la atención. Creo que el doctor Gervás ha dicho que con la vacuna de la gripe evitamos hasta 75 muertes en España en mayores de 65 años, creo que he entendido. Con la del tétanos, hasta donde yo sé, se evitan 16 muertes en el país. ¿Por qué tétanos sí y gripe no? Esa es una pregunta que me gustaría hacer. Otra es respecto a las revisiones Cochrane. Creo que no está ya Iñaki. Perdón. Bueno, yo es que no sé si leemos lo mismo. Yo creo que a veces es muy importante leerlo todo entero, porque hay incluso titulares de estudios, de artículos, concretamente el del British Medical Journal. Últimamente hay titulares que son bastante sensacionalistas, incluso, que te llevan artículos que luego además no puedes leer si no estás suscrito. Pero concretamente la Cochrane, la que yo he leído, creo que es a la que os referís, que viene a decir que vacuna de gripe no sirve para nada. Si te lo lees entero, al final te dice, bueno, este resultado, esta conclusión debe interpretarse a la luz de que estos estudios que hemos utilizado han sido realizados con fondos públicos. Si hubiéramos cogido otros estudios, probablemente el resultado hubiera sido muy diferente. Entonces, dice eso y yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Y también me gustaría comentar que vosotros, que como decís, investigáis y habéis mirado muchos artículos, yo creo que, por ejemplo, las autoridades sanitarias canadienses también los han leído y han leído las revisiones Cochrane, han leído a este señor Jefferson, que siempre es el mismo el que habla de estos temas, y a todos los demás, y han llegado a unas conclusiones que les hacen recomendar, por ejemplo, para la próxima temporada, vacunación a todos los mayores de 6 meses en su país y exigir a los niños que van a cursar un curso escolar en su país que estén vacunados de gripe. Entonces, eso, no sé, yo no le veo mucha explicación. El problema que tenemos, y Blanca, es que el tétanos por hoy no tiene ningún tratamiento. Y si no vacunáramos contra el tétano, no evitaríamos cientos de muertes, miles de muertes. Es decir, hoy tenemos muertes de tétano, todavía es una vergüenza las que tenemos en España, por comparación con las que tiene el Reino Unido desde hace 30 años, con una pauta que aquí ha sido científica, y teníamos más casos de tétano. Así que no hay comparación, pero es muy bonita tu pregunta, porque tiene algo que ver con lo que ha dicho José Luis y no se ha dado importancia. Y es que la pandemia de gripe A mató a algún joven. ¡Ajá! Y por eso fue importante. Porque si nos morimos los viejos, que se mueran los viejos, que se mueran los feos. Sí, eso se llama ageísmo, igual que machismo, igual que sexismo, igual que xenofobia. Hay una, y cada vez más fuerte, se ha visto clarísimamente con los últimos que llaman sabios de las pensiones, que se mueran los viejos hombres. Y lo dijo el de Japón, que ¿por qué no se mueren ustedes y dejan de cobrar la pensión? No podemos comparar el tétanos y su vacuna, de la que no hay ninguna duda, con una vacuna que tenemos muchísimas dudas y que en último término, aceptando que sus cifras fueran ciertas, disminuiría la mortalidad de 75 entre los que se van a morir, si hoy no se mueren de gripe, mañana de insuficiencia cardíaca. Porque esa es otra cuestión. Aquí nos estamos planteando, me ha gustado tu pregunta, pero es insuficiente. Si hay ensayos clínicos, los ensayos clínicos demuestran la eficacia, pero no la efectividad. Ya he insistido que se aprueba una vacuna ayer, contra la meningitis B, sin ensayo clínico ninguno. O sea, no que ir a los años 60, ni a la FDA del año 60, no, a hoy, a 2013, junio. Así que sí se aprueban vacunas. Pero yo no me puedo fiar de las autoridades en absoluto. Yo no estoy loco. Yo no puse nunca calcitonina. Pero la calcitonina se retira porque produce cáncer. Se ha transmitido en los periódicos que produce tumores.
En español, tumores malignos se llaman cáncer. Mis pacientes no han tenido nunca ese cáncer porque la calcitonina no se puso en mi consulta. En mi consulta los pacientes no murieron de infarto de miocardio con los COSIP porque no había duda ninguna de que aunque utilizase la FDA, los COSIP no había que utilizarlos. Y puedo seguir suma y resta. Mis mujeres no se murieron nunca de cáncer de mama, ni de infarto de miocardio, ni de ictus, ni de embolia por neumonías, porque no se pusieron los parches, porque no había ninguna duda que no tenían ninguna utilidad. Tenemos una larguísima historia de práctica clínica en contra de las burradas admitidas por las autoridades, que tenemos que negarnos. Y sí, lo de los fondos públicos es muy importante. Salió también ayer en la reunión en París. Es intolerable que los propios productores de los medicamentos sean los financiadores de los estudios. Es intolerable. Los estudios tienen que empezar a ser financiados todos por fondos públicos y llegar a un acuerdo para que las cosas se solucionen. Una pregunta más, por ahí, animaros. A las 9. A mí me habían dicho que eran hasta las 9 y yo hasta las 9 no tengo hambre. He programado mi cerebro para... Sí, yo... ahora que termináis, atended. Yo sigo insistiendo que aunque sea poco y simple, empezamos por eficacia y luego lo sacamos a la población. Pero si ni siquiera tengo lo de la eficacia, pues entonces hablamos de otras cosas. Lo que acaba de decir la compañera, efectivamente, eso es tan terrible como que una reciente revisión que hemos hecho con unas sustancias que llevan más de 10 años en el mercado, llamados ISADOAS, pues efectivamente, revisando las 10 guías que hacen referencia a eso, pues las guías metodológicamente mejores, con el método AGRI, pues dicen estrictamente no recomendamos su uso. Las guías menos buenas, tirando a malas, pobres metodológicamente, dicen probad 6 meses y si no resulta, retirad. Claro, no es lo mismo. Todos los libros no son iguales, todas las guías no son iguales y entonces, repito, habrá ensayos, no me vale, claro, porque a mí sí, pero a Pablo no le vale. Pablo me va a exigir mañana, porque además tiene cita mañana, que le diga si hay algún ensayo. No me vale, hombre, confía, porque en los años 60 o 70 hubo ensayos clínicos. Quizás lo que hubo son ensayos descriptivos, observacionales, etcétera, etcétera. Ensayo clínico es ensayo clínico. Entonces, si lo hay, que puede que lo hay, quiero decir, no lo cuestiono, pero que Amachu me dice siempre que lo lea. Que lo lea. Entonces, si lo tenéis, por favor, con el vídeo, os agradecería que me pondríais ensayos clínicos, no descriptivo y todo eso. Ensayos clínicos encontrados al respecto. Yo seguiré buscando, y si lo encuentro también os lo voy a poner ahí. Ensayos clínicos que demuestren esta variable, no eficacia. La variable, la que sea, contra la alopecia areata o contra la mortalidad infantil o esto. Si los hay, yo os lo agradecería que me los facilitaras. Yo seguía me marcho, que tengo que hacer la cena a los críos. Antes de irte, Roberto, en el artículo que se ha citado aquí de Peter Dorsey, del British Medical Journal de hace 20 días, ¿tienes alguna referencia? No tienes que esperar a que nosotros te mandemos nada. Se me ocurren muchísimas preguntas porque este es un tema que los médicos de familia los vemos durante 3 o 4 meses al año en la consulta y en la prensa, como dice Juan, también. O sea que yo quería comentar, o sea, muy breve. Por una parte, Juan, el tema de efectos secundarios graves de una vacuna es gravísimo si la vacuna no tiene mucha efectividad. Pero ¿de cuántos casos de Guillain-Barré en España estamos hablando? ¿De cuántos casos de narcolepsia? Un poco por curiosidad, si tienes el dato. Otro tema, el de que se tiene una gripe más débil, eso ¿tiene fundamento clínico y inmunológico claro? ¿O será que son gripes por parainfluencias o así? Y si es cierto que los vacunados tienen una gripe más débil, es que la gripe, desde luego, te deja hecho polvo durante una semana. ¿Qué porcentaje de gente tiene una gripe más débil? Porque eso va a ser relevante. Por último, Juan, tú, es verdad que desde hace 10 o 12 años el número de casos de gripe es muy poca cosa, 300, 400, justo el nivel epidemiológico. ¿Eso tiene alguna explicación? Yo creo que fue en el 2002 cuando hubo 900, 800 casos por 10.000 habitantes, ¿no? Que sigue siendo poco, es decir, sería la superepidemia. Si aquí estamos 100, supone que lo cogieron 9, nada más. Pero bueno, desde el 2002 creo que hay 2 o 3 casos por 100, ¿no?
Luego, otro tema, también una pregunta, porque como científicos tenemos que dudar de lo evidente. Esto me surgió a partir de un residente de familia que me comentó una cosa curiosa. Yo siempre había contado a mis abuelillos que vienen en septiembre a vacunarse y que luego se ponen malos, que esos son catarros, que no tiene nada que ver la vacunación con el catarro. Y siempre les he contado eso. Pero ahora resulta que igual estamos también diciendo cosas que siempre se ha dicho así y que pudiéramos estar creando esos cuadros respiratorios leves pero tórpidos que ellos dicen, no, yo no me quiero vacunar este año porque el año pasado... ¿Qué pasa con eso? ¿Tenéis datos si podría ser realmente que tuvieran ellos razón y no nosotros? Y luego, por último, dos comentarios muy breves. Uno, el famoso documento de los 20 sociedades científicas, a mí también me indignó porque es un documento de 20 folios, 7 explican a los profesionales y al mundo en general qué es la gripe, 11 da argumentos, no diría éticos, son argumentos morales de que tenemos que ser ejemplares, que realmente nosotros por delante, que si no nos tendríamos que sentir culpables, y solo hay un folio de los 20 hablando de eficacia, efectividad y todo esto. Es un folio que cualquier estudiante de sexto de medicina se da cuenta de la debilidad de los argumentos. Es una cosa indignante. Y luego, por último, felicitaros a Juan y a Mercedes, porque ciertamente el movimiento Gripe y Calma fue una cosa impresionante que ocurrió en este país. No os podéis imaginar hasta dónde llegó en pequeños centros rurales, y eso, bueno, al final estuvimos mucha gente detrás, pero esto lo empezasteis vosotros, el equipo CESCA y un par de chalaos más, nada más. Identifícate para que quede constancia, aunque todos te conocemos, señor presidente. Lo de Gripe y Calma, la persona clave fue Rafael Bravo. Y lo he reconocido por escrito en múltiples sitios. Rafa Bravo fue el que leyó nuestro texto y el que decidió que eso tenía que sumarse. Y hubo otra persona clave. Las personas somos muy importantes. Los que estáis aquí, persona a persona, sois extraordinariamente importantes, cada uno de vosotros. En nuestra ignorancia, en nuestra pequeñez, en nuestro propio sitio, somos fundamentales para que el mundo se mueva. Intentan hacernos creer lo contrario, para que no nos movamos. La otra persona clave fue Juan José Rodríguez Sendín, el presidente de la OMC, Organización Médica Colegial, que me contrató y me pagó para que durante 2 meses respondiese a todas las preguntas que se hiciera a la OMC, sabiendo lo que pensaba y jugándosela. ¿Estoy embarazada? ¿Aborto o no aborto? Pregunta a la OMC. No aborte. Los riesgos son los mismos que si tiene una epidemia de gripe normal. Así que las personas somos muy importantes. Vosotros también. El que haya una sociedad vasca libre de contaminación industrial me parece increíble. Increíble y ejemplo. Sigo para contestar tu pregunta. No se te olvide el efecto que ha citado José Luis antes de pecado original. O sea, si la vacuna contra la gripe fuera eficaz, sería, hablando en plata y con perdón, una putada. Claro, porque si fuera eficaz, entonces no nos vacunaríamos espontáneamente contra la gripe. Y si la vacuna de la gripe defiende como mucho 2-3 meses, la vacunación natural, los antígenos naturales, duran como mínimo 50 años. Gracias a que la vacuna de la gripe no vale para nada, en el momento actual, por ejemplo, en Escocia se ha estudiado que el 80% de los niños y adolescentes tienen anticuerpos contra el H1N1 de la pandemia. Y para 50 años. Quizás sea eso lo que no quieran. Quizás lo que no quieran es que la gente tenga defensas gratis para 50 años o más. Así que por ahí pueden ir los tiros. Y sí, en algún estudio, pero yo tengo que ser, Roberto, yo intento ser concluyente científico. Cuando un ensayo clínico demuestra algo, me gusta que haya muchos más ensayos clínicos, por el problema de la validez externa, que es terrible. Hay varios estudios, pero no de suficiente fuerza como para que yo crea en ellos, que demuestran que la vacuna de la gripe puede tener un efecto potenciador como la del dengue frente a los casos siguientes. Alguno hecho por muy buena gente, pero no son suficientes como para que yo emplee ese argumento con fuerza, excepto cuando alguien como tú me obliga. Y entonces ya tengo que decirlo. Para seguir, hay menos casos. Pero claro, es que hay mucha mejor medicina, en general. Es que no creemos que la gente está ahora más sana. Nos intoxican. Y teniendo la humanidad más sana que hemos tenido en la vida desde hace 2 millones de años, creemos que todo el mundo está enfermo. Eso,
con artrosis, con colesterol, con hipertensión, con osteoporosis, con PSA, con. Pero es mentira. Y esto es una prueba de que es mentira. La gente resiste mucho mejor la gripe. Y lo que no es gripe. Porque lo que suele matar no es la gripe. Son adenovirus, son parainfluencia. Y termino porque me has preguntado un asunto concreto que son efectos adversos graves. Hay un debate enorme acerca de la prevalencia del Guillain-Barré. Yo he empleado algo conservador, alrededor de 1 por millón, 1,6 por millón. Pero si vacunamos a muchos millones y solo se deja de morir 1,5, narcolepsia ha sido un problema básicamente de países nórdicos, con Pandamerix en concreto, con una de las de la pandemia. Bueno, en Suecia dejó 200 adolescentes, con narcolepsia para el resto de su vida. 200. Quiero decir que Suecia no es como Alemania de grande, no tiene 80 millones de habitantes. Y adolescentes no hay muchos, pongamos 500.000, echa cuentas. Eso ha provocado un verdadero shock entre los responsables de salud pública. En Australia, las convulsiones febriles posteriores frontales que hubo que suspender. Tienes las cifras también en el artículo de Peter Dossi, las cifras exactas. Hay otros efectos adversos, hay otras neuritis, hay otros efectos adversos más o menos graves. No destaca especialmente la gripe por producirlos, pero tampoco se pueden ignorar, sobre todo cuando estamos invitando a millones de personas a que se vacunen. Y yo creo que he contestado todas tus preguntas. Bueno, yo decir que en mi vida he visto un Guillain-Barré, pero el Guillain-Barré, por lo que yo he podido apreciar en la literatura, es que está asociado al virus más que a la vacuna. Es decir, es muchísimo más frecuente el Guillain-Barré tras haber padecido la gripe que tras haberse vacunado. Pero tampoco está perfectamente clara la etiología del Guillain-Barré. En cuanto a lo de los muertos, decir, bueno, pues es que la gripe mata. Lo que pasa es que la gripe A, cuando vino, pues mató al que no tocaba. Que normalmente la gripe todos los años mata a las personas mayores. Y eso es así, y yo no estoy en contra de las personas mayores porque yo ya soy una persona mayor. O sea, tengo 2 nietos. No, tú y yo nos llevamos año y medio. Año y medio. Pero es que no debería de morir nadie. Y decir que no hay que gastar el dinero en vacunas, porque al fin y al cabo, bueno, pues en el Estado español mueren 1.500. Te voy a dar un dato, que lo revisé ayer. Los muertos del año 2012 por accidentes de tráfico fueron 3.015. 3.015 muertos. Eso echa por tierra todas las campañas de sensibilización frente al bien hacer en la conducción. Para mí no, porque si vas revisando los casos, después de la aparición de todas esas campañas, se han disminuido desde 6.000 al año a 3.000. Otro dato que se puede contrastar. En el año 2012 murieron por accidente de aviación 466 personas. En el año 2011, 468. O sea, dos menos en el año 2012 que el año 2011. Para salvar esas 2 vidas, todo ese dinero que se gasta en prevención con chalecos, los chalecos salvavidas, y ¿merece la pena? ¿Para salvar 2 vidas? Nos quedan 2 minutillos. Pienso que todas esas campañas de prevención son necesarias. Otra cosa es quién la pague.
quien la pague. Yo estoy contentísimo de que parte de mis impuestos vayan a la financiación de vacunas. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Si alguien no está de acuerdo, pues bien. A ver, Juan, que lo diga. concluye y cierro yo la mesa. Yo no he discutido nunca que se gaste dinero en vacunas, ¿eh? Y yo no quiero que se mueran los viejos, ¿eh? Digo por si queda alguna duda, vamos, en fin, por mí, ojalá todos tuviéramos juventud eterna. Yo os bendigo y si con mi bendición tenéis pues juventud eterna, que me pague el ministerio mucho dinero. Claro, lo que se evita cuando se gasta el dinero en aviación no son los cientos de miles que morirían si no hubiera medidas en aviación, porque se irían cayendo los aviones uno detrás de otro. Claro, los miles que morirían si siguiésemos con la locura que había antes de despropósito de accidente de tráfico. Esos son los que estamos evitando. No estamos evitando esto. El planteamiento es erróneo. No estamos haciéndolo por 2 menos, estamos haciéndolo por los 20.000 o 100.000 o 200.000 que no morirían. Y yo soy pro vacuna. En mi opinión, mucho más pro vacunas que los que defienden todas las vacunas. Pero en fin, ese es un matiz. Bueno, vamos a concluir. Yo creo que ha sido una mesa muy interesante, que lo que hay que hacer es que cada uno sume, reste, multiplique, divida y que al final, en septiembre, haga lo que crea que tiene que hacer. 2 cosas quiero decir para terminar. Mi humilde bitácora fue una de las 20 primeras que se sumó a Gripe y Calma. Luego, los 180 posteriores fue mucho más fácil. Y tengo que reconocer que hay un conflicto de intereses en esta mesa. Tenemos financiación, Juan. Esta mesa está financiada por todos los médicos colegiados de Vizcaya. ¡Viva la madre que los parió! Y yo creo que ha quedado una duda en el aire, que es por qué la salud pública al final no es capaz de tener un discurso mucho más estructurado y coherente para los profesionales y para la población. Y esa es una pregunta que a mí me corroe y que no entiendo que la gente que es de salud pública no tenga pues el prurito de defenderlo en público, porque nosotros les hemos invitado a esta mesa y no tenemos esa voz. Yo creo que es un déficit que a mí me da pena personalmente. Y nada más, daros las gracias a todos. Creo que ha sido una mesa estupenda. Creo que esto pasará a los anales de la gripe y ya tenemos varios temas para el futuro. Pues, no sé, el dengue creo que nos ha puesto a todos ya inquietos y yo creo que una mesa de dengue está al caer. Belén, vete apuntando ideas. Muchas gracias a todos. Venga. Bueno, gracias. Muy bien.